Bien, buenas tardes a todos. El tema que voy a presentarles ahora es un tema que en lo personal me gusta mucho, es bastante desafiante. Se trata de la cirugía de catarata en pacientes con queratocono, que es un tema cada vez más frecuente. Algo ya mencionó el doctor Wilkins en la presentación anterior. Como todos sabemos, el queratocono es este adelgazamiento corneal progresivo, estas ectasias que en la teoría son no inflamatorias, probablemente eso cambie esa definición en algún tiempo, es bilateral, muchas veces asimétrico, como nosotros sabemos, a veces hay un ojo muy afectado versus otro que puede tener presentaciones subclínicas, y que para esta presentación es muy importante reconocer que estos queratoconos producen una serie de aberraciones ópticas, entre ellas miopía, astigmatismo, muchas veces con un componente muy irregular y aberraciones de alto orden. Eso es muy importante porque vamos a ver en la presentación que algunas de ellas las podemos corregir con lentes intraoculares, pero muchas otras no. Y que no todos los queratoconos se presentan de la misma forma. Hay algunos que inducen un astigmatismo muy irregular o muchas aberraciones, mientras que otros, muchas veces un poco más centrales o regulares, pueden tener un muy buen pronóstico con otro tipo de cirugías. El queratocono es siempre un tema que se va actualizando, en la cual hay nuevas definiciones, formas de medirlo, de la progresión. Y eso es importante reconocer en qué etapa está para poder hacer el tratamiento. Por supuesto que el screening de estos pacientes hay un aumento y cada vez son más los pacientes que se logran pesquisar y diagnosticar, y son más esos pacientes los que van a llegar a cirugía de catarata. No es infrecuente a veces encontrar pacientes que van a cirugía de catarata y en ese momento uno a veces hace el diagnóstico de queratocono y el paciente nunca lo había notado. Probablemente esa realidad va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Todos sabemos que la cirugía de catarata estándar, las fórmulas parten de ciertos principios, ¿cierto? Hay un índice en la cual la curvatura anterior y posterior se mantiene más o menos constante, ¿cierto? El índice de Gullstrand, y eso nos permite hacer las predicciones de las fórmulas que en ojos sanos andan muy bien. Sin embargo, en estos pacientes las mediciones de las queratometrías son poco consistentes. Tenemos queratometrías muy curvas. Esto podría llevar a una sobreestimación del poder corneal real y eso nos haría tener un lente de menor potencia que lo que realmente necesita ese paciente. ¿En qué termina todo eso? En una sorpresa refractiva hipermetrópica que puede llegar a ser un desastre en este tipo de pacientes. Hay otros factores que alteran las mediciones. El film lagrimal de estos pacientes está muy alterado. Pacientes que usan lentes de contacto y claramente hay mucha diferencia entre el ápex corneal y el eje visual del paciente si es que el cono está muy descentrado, por ejemplo. Generalmente estos pacientes pueden tener largos axiales más aumentados y cámaras más profundas. Entonces, ¿qué consideraciones son las preoperatorias básicas que uno debería tener? ¿Cuáles son las posibles fuentes de error? Son varias, ¿cierto? Ya lo dijimos, las mediciones de las queratometrías, mayor largo axial, cámaras a veces más profundas, la estimación de la posición efectiva del lente es distinta a la que se estima versus la real en la que va a quedar. Obviamente hay que suspender los lentes de contacto, esto ya se comentó ayer, pero si son lentes de contacto rígido, clásicamente una semana por cada década de uso, blandos mínimo una semana y son esclerales se recomienda al menos 4 semanas. Y obviamente estar muy seguro, quizás esto es muy obvio, pero que el queratocono no está progresando para poder hacer la cirugía. Clásicamente son pacientes de mayoría en las cuales el riesgo de progresión ya no es tema, pero es siempre importante recordarlo. La clasificación de los queratoconos, bueno, está la clasificación clásica, ¿cierto? Y hay una que está modificada por Alió, pero básicamente lo que intentan decir ambas clasificaciones, si ustedes se fijan en los distintos grados, es ver las queratometrías medias, ¿cierto? Entre 48, 53, y ya pasan luego de eso a ser grado 3 o grado 4, que son mucho más avanzados. ¿Cuándo está progresando el queratocono? Esto es algo que siempre lo discutimos, pero lo que tenemos hasta ahora es que la definición clásica del consenso global, en la que se determina que al menos 2 de los 3 factores que ahí se mencionan, que es aumento de la curvatura de la curvatura anterior, posterior o adelgazamientos, con al menos 2 de esos 3 se determina que este queratocono, el consenso dice, está progresando. Existen otras clasificaciones, ¿cierto? Está el ABCD de Belin, que establece una serie de criterios, ¿cierto? Radios de curvatura anterior, posterior,
el grosor corneal y la distancia visual mejor corregida, y de esa manera establece un criterio para ir determinando cómo está progresando este queratocono. Incluso en pacientes que han sido tratados con crosslinking, y uno puede ir viendo la progresión en pacientes post-crosslinking, que es algo quizá novedoso de esta clasificación. Y aquí quizá a mí me parece que es la forma un poco diferente y personalizada de establecer esto. Es que no todos los pacientes ni la clasificación anterior es suficiente para decir, bueno, esta es la keratometría, entonces esta es la fórmula a ocupar. Hay otros elementos, y me parece que es importante porque muchos referentes en este sentido, me refiero a doctores que investigan en esta área, no hay un solo parámetro que sea suficiente para establecer el tipo de queratocono, la progresión, etcétera, sino que lo que más vale es la evaluación completa de la topografía corneal, del mapa epitelial y el propio médico enjuiciar cómo enfrentar a estos pacientes. Entonces, en ese sentido, para poder efectuar este tipo de cirugía de catarata en pacientes con queratocono, es importante primero ver la ubicación del cono. No todos los conos son iguales. Generalmente, si tenemos un cono más central, por lo tanto, va a ser una mayor inducción de miopía, versus si tenemos un cono muy, muy periférico que incluso podría producir algún grado de aplanamiento en la zona un poquito más central. Reconocer que el error cilíndrico está dado por la ubicación y por la forma del cono. Conos más centrales impactan el grado de astigmatismo que va a tener este paciente, y obviamente periférico determina el tipo de astigmatismo que va a tener. En general, uno podría decir que pacientes más jóvenes pueden tener un cono más central y que eso se podría comportar como con un mayor aplanamiento, incluso post-crosslinking. Las mediciones de las queratometrías, que lo he insistido harto, hay varias formas de hacerlo y se ha discutido bastante. Algo se habló recién sobre el TrueNet Power que existe en Pentacam, el Total Corneal Power y la queratometría simulada, que en estos casos no tiene mucho sentido hacerlo. Hay una serie de trabajos que han comparado las distintas mediciones, pero lo que se recomienda al menos es tener 3 mediciones distintas de queratometrías en 3 equipos diferentes para poder llegar a establecer cuáles son las que yo voy a utilizar. Y aquí voy a presentar algunos estudios que han tratado de comparar las fórmulas. Hasta hace algunos años las fórmulas estándar tenían algunos factores de corrección para distintos tipos de queratocono. En la actualidad existen, yo diría, estas 2 grandes fórmulas, que es el Barrett-Truquet y la fórmula de Kane, que hemos hablado bastante en el congreso de ello, pero hay una fórmula de Kane ajustada para queratocono, o sea, que está pensada para este tipo de cálculo. Y ustedes ven que en este estudio, entre paréntesis, Barrett-Truquet puede funcionar con un astigmatismo corneal posterior medido o con un astigmatismo corneal posterior estimado. En ambos casos los resultados son similares, o sea, no necesariamente la medición de la cara posterior va a mejorar nuestro resultado, que es algo que puede ser un poco intuitivo, por decirlo así. Y ustedes ven que, si se fijan, lo que aparece ahí destacado, Barrett-Truquet con queratometrías estimadas o medidas, o Kane para queratocono, tienen resultados bastante precisos. Esta pregunta que hice acá es, bueno, ¿por qué no influye tanto el medir la cara posterior? Debería ser mejor que estimarla. Realmente estaremos midiendo bien la cara posterior, los equipos serán capaces de medirla bien en estos queratoconos. Son cuestiones que uno se podría preguntar. Respecto a qué fórmula utilizar, bueno, acá hay algunos estudios. Kane y Watson proponen algunos ajustes, ¿cierto? Watson dice, bueno, en etapa 1, que lo vimos en la clasificación anterior, uno podría hacer un ajuste a -1. En etapas 2, bueno, que el target sea -1.5. Kane dice, bueno, podemos ajustarlo, es un poco más agresivo en los ajustes, pero la verdad es que si uno va a buscar fórmulas que están hechas para queratocono, como tenemos ahora, Barrett-Truquet y la fórmula de Kane para queratocono, el resultado es mucho mejor. Esto es solo una imagen para mostrar el calculador de Kane, que, bueno, si ustedes ven la página del SGRS, aparecen, uno tiene ingreso a todas las fórmulas actuales. Y esto es algo súper interesante porque hay muchos pacientes a veces que tienen queratoconos quizá de menor magnitud, grado 1, un poco más periférico, y que de repente tienen catarata pero logran una corrección, digamos, que han vivido toda su vida con anteojos, que tienen un componente regular del queratocono, que la morfología lo permite, y en los cuales uno podría intentar implantar un lente tórico
y con un muy buen resultado, pero en un paciente muy bien seleccionado. Recordar, todos lo saben, que el astigmatismo que puede corregir el lente intraocular es solo aquel astigmatismo regular. Todos los otros componentes del queratocono, el astigmatismo irregular, las aberraciones de alto orden, este tipo de lente no lo va a corregir. Incluso podríamos tener un resultado mucho peor si es que fuera un queratocono que induce muchas aberraciones y implantamos este tipo de lentes, que son generalmente queratoconos mucho más avanzados. Esto es solo para mostrar un estudio que es bien interesante, porque lo que se hace acá es un estudio retrospectivo, pero el grupo de Alfonso lo que hace es medir, tomar estos pacientes, regularizar el cono primero con un anillo, ¿cierto? Con un segmento de anillo intracorneal y luego de 6 meses hacer la cirugía de catarata. Y lo siguen por 5 años. Ellos lo que hacen es también mirar la forma del queratocono. Si es más central, se utiliza un anillo de Ferrara de 5 milímetros. Si es más periférico, entonces un anillo de 6 milímetros que tiene una base de 800 micras, mucho mayor. Y según eso, y con otros, obviamente con otras directrices, si el astigmatismo es más bajo, se ocupan cierto tipo de anillos, si es más alto, otro tipo de anillos con menor segmento de arco. Pero ven que los resultados a largo plazo son muy, muy buenos. Esto tiene harta lógica porque lo que uno haría es, en principio, regularizar el cono y en un segundo tiempo hacer la cirugía de catarata. Y estos son los resultados que ellos obtienen de agudezas visuales en queratoconos centrales y en queratoconos paracentrales o más bien periféricos. Solo ya estoy en el tiempo, así que algunas consideraciones ahora no preoperatorias, sino que intraoperatorias. ¿Qué cosas uno debería fijarse en la cirugía? Bueno, las incisiones corneales. La córnea tiene una consistencia diferente. Hay, en algunos casos se dice que uno podría incluso hacer suturas en todos los pacientes. Yo creo que no es necesario, pero sí una incisión bien periférica. Obviamente, si no hay incisión que sea autosillante, considerar el uso de suturas. La visualización de la cirugía de catarata, si hay anillos corneales, va a ser peor. Y entonces, idealmente, si uno va a implantar un lente tórico que sea lo más preciso y tener sistemas guiados por imágenes, la verdad es que nos aumenta mucho nuestro rendimiento en cuanto a predictibilidad refractiva. Para terminar, algunas consideraciones postoperatorias. Recordar que existe mayor probabilidad de rotación del lente. Generalmente son pacientes que tienen un largo axial más aumentados. A pesar de que se ha estudiado incluso grado de queratocono versus rotación del lente y no hay diferencias significativas. Algunos autores se preguntan si es que realmente la FACO, con la inflamación que produce, podría teóricamente inducir progresión. Es una pregunta que está en la literatura. En lo personal no he visto casos de ese tipo. Y como conclusión final, decir que recordar que el queratocono es variado, que importa tanto la ubicación del cono como la forma que tiene, que no son todos iguales, sino que son súper diferentes, que el queratocono y catarata es un problema cada vez más frecuente, porque ya tenemos pesquisado mucho mayor número de pacientes, que existen fórmulas actuales optimizadas para este tipo de pacientes, con mejores resultados refractivos que lo que conocíamos antes, y que el lente tórico es una opción viable, siempre y cuando sea un paciente bien seleccionado, que la alternativa de un anillo de segmento, un segmento de anillo, intracorneal es una alternativa muy útil, que actualmente con la tecnología de canal y túnel, el Confemto segundo, los resultados son bastante buenos para regularización del cono y que obviamente cada caso al que uno se enfrente es totalmente diferente y muy personalizado. Eso les quería contar. Muchas gracias.